Bueno, gente, ¿cómo andan todos? Acá estamos nuevamente. Saludo para toda la gente ahí. Bueno, buenas tardes para toda la gente. Vamos a continuar con la lectura del libro de Cristina, sinceramente. Que la verdad que, bueno, es muy interesante. Muy interesante. Ayer estábamos leyendo un poco de cómo Cristina conoció a Néstor. Estábamos leyendo, bueno, anteriormente todas las causas que le armaron, todo lo que le hicieron, ¿no? Todo lo que le hicieron, por el simple hecho de defender a la patria, creo yo, ¿no? Entonces, bueno, ahora vamos a seguir leyendo un poco de lectura. Muchísimas gracias por los corazones. Bueno, ¿por dónde estábamos? Durante la dictadura tuve mucho miedo a la desaparición o a la tortura cuando vivíamos en La Plata, donde habían desaparecido y asesinado a muchos compañeros de militancia. Con Néstor habíamos decidido pasar la fiesta del diciembre del 75 en Río Gallegos, con sus padres, justo la noche en que viajábamos. El brigadier de la Fuerza Aérea Orlando Capellini había intentado un golpe contra el gobierno de Isabel Perón. Recuerdo que llegamos a un aeroparque desierto y tuvimos que esperar durante horas para embarcar en el vuelo que nos llevaría a Santa Cruz. En aquella Navidad, la televisión, todavía en blanco y negro, daba cuenta del intento de copamiento de un cuartel de ejército en Monte Chingolo, la localidad de Lanús, por parte del ERP. Cuando volvíamos de Santa Cruz, mamá nos contó que Norma, la hija del Tano Finocharo, había formado parte de ese intento de copamiento, en el que había perdido la vida. El Tano Finocharo, el enfermero que toda la vida había aplicado a nuestra familia las inyecciones que nos recetaban cuando estábamos enfermos. Lo recuerdo como si lo estuviera viendo. Llegaba en moto con su campera de cuero negra. Era pelado y lo que le quedaba al cabello era blanco. Su dialecto italo-argentino era un cocoliche. En la madrugada del 6 de enero de 1976, en Río Gallegos, nos detuvo la policía provincial por orden del ejército, junto a su pareja de amigos, Oscar Cacho Vázquez, y a su esposa Mabel Velázquez. La orden de detención era para Cacho, que había sido delegado de la regional BWI de la Juventud Peronista JP, y para todo aquel que lo acompañara. Estuvimos presos 17 días. Al Cacho lo llevaron a la unidad carcelaria número 15, la misma en la que habían estado detenidos, y se habían fugado en 1957. John Willy Cook, Jorge Antonio, Héctor J. Cámpora y Guillermo Patricio Kelly. Néstor quedó en la seccional primera de policía, ubicada en la entonces Avenida Roca, hoy Presidente Kirchner, de Río Gallegos, y a nosotras dos nos llevaron a la seccional tercera de mujeres, a una cuadra de la que luego de muchos años sería nuestra casa de la calle Monte Aymón, todos y todas incomunicados. Mabel, que no era peronista y le criticaba su militancia a Cacho, lloraba todo el día. Pobre Mabel, no entendía por qué estaba presa o sí, porque finalmente lo mandó a freír churro y se separó. Estábamos a disposición del área de seguridad militar, que tenía un número que no recuerdo, y en la misma comisaría había otras 3 mujeres presas, a las que les habían dicho que éramos subversivas y que no podían hablar con nosotras. Una de ellas era una mujer mayor que había matado o intentado matar a su amante. La otra, la esposa de un policía a quien le había puesto talio, veneno para ratas, en el mate, y un adolescente que no sé qué problema había tenido con su padrastro. Lo cierto es que después de unos días, cuando se enteraron de que me faltaban pocas materias para recibirme de abogada, esas mujeres se acercaron por la mirilla de mi celda a preguntarme sobre su situación, mi ya conocida y muy criticada por los opositores. Locuacidad hizo el resto. Ya tenía con quién hablar. Alicia me llevaba comida por la mañana y la noche, y María Ostoy, la madre de Néstor, me hacía llegar todos los días chocolate y fruta.
hasta que consiguió, por la amistad de mi suegro con alguien del gobierno provincial, visitarme en mi celda donde estaba incomunicada. Lo recuerdo a la distancia, con mucha ternura, cuando me vio en el camastro en el que dormía, con unas frazadas viejas y raídas. Me dijo llorando: no tenés sábanas. Ay, María, ¿qué me importan las sábanas? Hablen para que nos saquen de acá. Fue entonces cuando la decisión del interventor de Santa Cruz, Orlando Parolín, el gobernador constitucional, Jorge Capernic, había sido destituido y la provincia intervenida poco tiempo después de la muerte de Perón. Puso en crisis nuestra detención al exigirle al jefe del área militar, coronel Jorge Caloni, que nos liberara o nos pusiera a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, porque él no quería tener presos políticos en su provincia. El hecho que Caloni estuviera casado con una descendiente de los Aristizábal, una arraigada familia santacruceña, muy amiga de los tíos de Néstor. Debió pesar porque finalmente fuimos liberados. Recuerdo que nos encontramos con Néstor en la puerta de la casa familiar de la calle 25 de Mayo. Nos abrazamos muy fuerte y le dije: tenemos que irnos del país. Esto va a ser una masacre. Nos van a pasar por arriba con una caterpillar. Él quiso tranquilizarme y me dijo: no, no va a ser para tanto. Va a ser como todos los golpes, los primeros 2 o 3 meses habrá que cuidarse y después todo se afloja. Esa es la teoría de Carlos Cuto Moreno, un viejo compañero de La Plata. Lamentablemente la historia se encargó de darme la razón. Bueno, estamos haciendo lectura, estamos viendo, ahora estamos leyendo cuando Cristina estuvo detenida. Un gran libro, gran libro. Mujer mirando al sur. Néstor se recibió el 3 de julio de 1976 y el 27 de ese mismo mes nos fuimos a Santa Cruz. Yo estaba embarazada de Máximo. Vivíamos en la casa de sus padres, la familia Kirchner Ostoy. Si alguien alguna vez me preguntara si había conocido un matrimonio que pudiera ser tomado como ejemplo, no duraría un instante. Néstor, padre y María. El papá de Néstor pertenecía a una familia muy arraigada entre los N y C, Código de Identificación de los Nacidos y Criados en Santa Cruz. María había nacido en Punta Arenas. Sus padres habían emigrado de Croacia como tantos otros. La colonia de inmigrantes de ese país es muy numerosa en el sur de Chile. La ciudad amurallada de Dubrovnik, en las costas del Adriático, de donde habían venido Mateo Stoy y Antonia Dragnik, era siempre mencionada como un destino turístico al cumplir algún día. Con mi suegra siempre tuve una relación espectacular. Me llevaba mejor que con mi mamá. María era una mujer extraordinariamente buena, solidaria, cooperativa, eficiente, pero era muy católica, extremadamente conservadora y tradicionalista. Detestaba la política, sin embargo, nunca discutí con ella, siempre la acepté como era. Pesaban más todos los otros valores y nunca me importó su aversión a la política. Néstor adoraba a su padre y peleaba a su madre. Mi suegro era ateo y, al igual que todos los Kirchner, muy peronista. Le fascinaba el mundo científico, en cualquier disciplina estaba suscrito a la revista muy interesante que leía con verdadera fruición. Llegó a tener 3 trabajos para mantener la familia, que María no tuviera que salir a trabajar. Era conmovedor el amor que él le profesaba. Y pese a ser tan distinto, eran una pareja de película. Todos los días daban una vuelta en su auto por las calles del pueblo. Así llamaba mi suegro a Río Gallegos. Y si estaban los nietos, los llevaban a tomar un helado o a mirar el tren de yacimientos carboníferos fiscales, ICF, que venía de Río Turbio, con su carga de carbón al puerto, especialmente a Máximo, que tenía fascinación por la vieja locomotora, cuando María le prestaba demasiada atención a sus nietos, Natalia y Romina, hijas de Alicia y a nuestro hijo, que siempre estaban en la casa de la abuela. Él se enojaba porque se sentía dejado de lado, increíble. Aunque ahora que lo pienso bien, Néstor se ponía igual cuando llegaban a Olivos mi mamá y mi hermana, Gisele. Ella, que es muy observadora, se había dado cuenta. ¿Qué cosa? María era el ama de casa perfecta. No solo cocinaba muy bien, sino que además cosía la ropa de sus hijos, tejía sus suéteres, gorros y guantes. ¿El ejemplo perfecto del patriarcado? No, no todo es lo que parece. Y los Kirchner Ostoy no fueron una excepción. Alicia era la hermana mayor de Néstor y terminó un secundario a los 16 años con el mejor promedio de la Patagonia y una beca para estudiar en el norte. Esa expresión, el norte, significa Buenos Aires.
para los protagónicos. María puso el grito en el cielo, se oponía tenazmente a que Alicia se fuera. Recién despuntaba la década de los 60 y en Santa Cruz las chicas de familia no iban a estudiar lejos, terminaban el secundario como maestras o bachilleres y se quedaban para casarse. Sin embargo, Alicia obtuvo no solo el apoyo, sino algo más importante, la autorización de su padre para ir a La Plata. En Argentina, la patria potestad todavía no era compartida y la ejercía el hombre, y así, Alicia Margarita Antonia Kirchner, con el nombre de sus dos abuelas y por el ejercicio del patriarcado, pudo estudiar. Es mentira que de noche todos los gatos son pardos. Todavía en alguna reunión familiar es posible escuchar la anécdota, que se transmitía como una tradición oral. Alicia haciendo su valija en la casa mientras su madre protestaba y le negaba el saludo, cuando partió al aeropuerto acompañada solo por su padre. Néstor, que recién cursaba la escuela secundaria, había apoyado fervientemente a su hermana en aquella cruzada feminista. Unos años más tarde, él también comprendería el viaje a mi ciudad natal. Néstor estuvo becado durante sus estudios universitarios por el gobierno de Santa Cruz. La beca implicaba que tenía que rendir una cantidad de materias por año y cuando se recibía debía volver a la provincia a trabajar, durante 2 años como empleado en el sector público. Cuando regresamos en 1976, se presentó ante la autoridad que le había otorgado la beca para obtener el trabajo, pero el gobierno militar en la provincia lo rechazó. No teníamos casa ni salario, así que no nos quedó más remedio que ir a vivir con mis suegros. El padre de Néstor le compraba hasta los diarios y los cigarrillos. Yo había dejado de fumar por mi embarazo, pero comía todo el día. Llegué a engordar más de 30 kilos. Era lo mínimo, era lo mismo, darme la vuelta que saltarme. La única foto en la que aparecía redonda como una pelota, y es literal, con un vestido azul de florcitas, Liberty, que mi suegra atesoraba. Pude capturarla y romperla. Fue la única vez que María se enojó conmigo. En cambio, Néstor, durante el embarazo, se enojaba mucho al verme comer sin parar y le reprochaba a sus padres que me estaban engordando como si fuera un pavo navideño y que eso no era bueno ni sano. Tenía razón. Me había invadido una obsesión por los bombones Marroc de Felford. Comía más de 10 por día. Ahora que estoy escribiendo esto, recién reparo en que Máximo, cada vez que entra a mi oficina en el Instituto Patria, se come uno de los Marroc que hay siempre sobre mi escritorio junto a las almendras. Lo cierto es que un tío de Néstor estuvo a punto de conseguirle un empleo como cuentacorrentista en el Joyce, más conocido en Argentina como Banco Londres, porque conocía al gerente de la sucursal de Río Gallegos. Ya que ambos eran miembros del Rotary Club, se entrevistó con él. El hombre estaba fascinado porque imaginaba lo bueno que sería tener un abogado como cuentacorrentista. Pero a los días fue a ver al tío y le dijo, pero este estaba en la JP. Así que Néstor se quedó sin trabajo y muy deprimido. Fue entonces en que decidimos abrir estudio jurídico y de a poco empezamos a tener clientes muy importantes de Santa Cruz, que eran amigos de su padre. Entre los primeros, Cayetano Grisaldi, concesionario de Citroën y agente oficial de YPF en Santa Cruz. También los dueños de la concesionaria Dodge, Chirser, Pablo Sancho y Victoriano Manzanares. Este último además fue nuestro primer contador y padre de Víctor Alejandro Manzanares, que años después no solo fue síndico del Banco de Santa Cruz, sino también, cuando su padre se retiró, nuestro contador. Fue a partir de ese momento que comenzamos a crecer económicamente. Desde que nos conocimos con Néstor, nunca más nos separamos. Siempre estábamos juntos, cuando estudiábamos en la facultad para recibirnos de abogados. También en el Ministerio de Economía de la provincia de Buenos Aires, donde yo trabajaba en 1972 y mi mamá le había conseguido un trabajo cuando decidimos casarnos. Allí compartimos la misma oficina y en el estudio jurídico que abrimos en Río Gallegos. Siempre nos recuerdo cenando y almorzando juntos. Entre 1977 y 1982 trabajamos muy intensamente como abogados. Nuestro buffet de vino en el más importante de Santa Cruz. En 1981, un hecho familiar nos golpeó duramente, sobre todo a Néstor. Su padre había enfermado de cáncer de colon unos años antes, a fines de 1980. Néstor me pidió que fuera a Buenos Aires a comprar un departamento para que su padre no tuviera que pedir prestado a ningún pariente alojamiento en la capital federal. Es que el tratamiento exigía cada vez más presencia en la ciudad. Recuerdo que en noviembre de aquel año firmé la escritura de nuestro primer inmueble a estrenar en Buenos Aires, en Barrio Norte. Sobre la calle Juncar, todavía lo conservamos. No tenía teléfono. El anuncio del edificio detallaba que contaban con un expediente en la vieja compañía telefónica Entel. Terminamos comprando uno. Néstor decía, con razón,
que su padre enfermó, tenía que estar comunicado, nunca lo usó. El 1 de febrero de 1981, Néstor Carlos Kirchner, padre, falleció en la clínica Medisur de Río Gallegos, a los 63 años de edad. Acompañé a Néstor hasta el lugar donde le mostraron el cuerpo sin vida de su padre y lo abracé con fuerza, cuando lloró su orfandad. Estaba devastado, nunca olvidó a su padre, lo añoró hasta sus últimos días y se lamentaba de que no hubiera podido verlo ni siquiera en el comienzo de su carrera política, como intendente de Río Gallegos. Cuando lo recordaba se le llenaban los ojos de lágrimas y cada 1 de febrero iba al cementerio de Río Gallegos. Tampoco olvidé a Néstor padre, era el que más me había insistido, mejor dicho, exigido, para que él diera esas 3 materias que me faltaban para recibirme de abogado cuando nos fuimos de La Plata, en julio del 76. Yo no había querido quedarme a rendirlas, estaba aterrorizada con lo que estaba pasando. Quería irme lo más rápido posible, porque el clima en la ciudad era irrespirable. Los militares caían como moscas fumigadas con el veneno del terror estatal y no volvían a aparecer. A los 24 días de que Néstor rindiera su última materia, habíamos embalado nuestros muebles y partido rumbo al sur. Yo ya me había recibido de procuradora y me faltaban 3 materias para el título de abogada: filosofía de derecho, sociología internacional privado. La verdad, me importaba un comino el título. El de Néstor lo fueron a retirar 2 compañeros, el Cuto Moreno y el Flaco Negri, a partir de que llegamos a la casa de la familia en Río Gallegos. Su padre me empezó a martillar la cabeza con que tenía que rendir esas 3 materias, que era una barbaridad que faltándome tan poco no lo hiciera. No quería ni sentir hablar de la facultad y menos ir a rendir. Estaba tildada con ese tema. Sin embargo, Néstor padre no paró hasta que en 1979 rendí mi última materia, internacional privado, y aprobé con 8. Me había ido a La Plata durante un mes a prepararla. Máximo tenía 2 años y como yo estudiaba con atril y leyendo en voz alta, más de una vez lo encontré haciendo lo mismo con el libro del revés. Cuando me recibí, mamá repitió la ceremonia familiar. Después de que cada una de nosotras rendía una materia, probaba. En ese momento mi hermana ya estaba cursando 3er año de medicina. Compraba sándwiches tripes y masas finas de la tradicional confitería París de La Plata. Qué rico comíamos. Me encantaba. Lo cierto es que le debo a mi suegro el haberme recibido. ¿Cómo olvidarlo? En noviembre del 81, con Néstor y otros compañeros, fundamos el Ateneo Teniente General Juan Domingo Perón. Habíamos decidido pasar de las reuniones y charlas en diferentes casas que comenzamos a realizar en 1980. Acciones más concretas y la figura del Ateneo era la coartada para intentar soltar la provisión de hacer política, impuesta por la dictadura desde 1976. Para ello utilizamos una de nuestras propiedades, una esquina sobre la avenida Gregores de Río Gallegos, porque a esa altura teníamos numerosos inmuebles que habíamos adquirido con lo que ganamos como abogados. Lejos estábamos de suponer que el año siguiente entraríamos en guerra con el Reino Unido por la soberanía de nuestras Islas Malvinas, y que con la caída de Puerto Argentino el 14 de junio de 1982 se iba a producir el fin de la veda política. Bueno, estamos leyendo ahora justamente un poco la historia de los padres de Néstor, ¿no? Los padres de Néstor, cómo le ayudaron también a Cristina en su momento, y bueno, ya pasamos por por todo lo que le atacaron a Cristina, pasamos por, bueno, cómo Cristina conoció a Néstor, y ahora está hablando un poco de la familia justamente acá en el texto. Después de la dictadura. Néstor fue electo intendente 5 años después, no fue un intendente más, se involucraba en forma absoluta. En cada problema era intendente las 24 horas. A la noche, salíamos de nuestra casa en Río Gallegos, a recorrer la ciudad porque siempre quería ver cómo estaba todo. Feliz día al amigo. Si detectaba lámparas del alumbrado público quemadas o basuras acumuladas en algún lado, lo llamaba inmediatamente a Tito Lascano, el secretario de Obras Públicas, que lo acompañó durante toda su gestión. Yo misma salía con Máximo, que entonces era un nene de 10 años, a ver cómo funcionaba el tránsito. De la primera... Está bien, padre. De la primera... de la primera rotonda que tuvo Río Gallegos y que nosotros orgullosamente habíamos proyectado y construido. Todavía está en la intersección entre la Ruta 3 y San Martín. Con Néstor estábamos muy enchufados con los problemas de la gestión todo el tiempo. Sin embargo, yo podía desconectarme.
Él nunca pudo. La intendencia de Río Gallegos, su ciudad natal, fue su primer cargo electivo. Había recibido el municipio en muy malas condiciones, muchas deudas, una obra de cloaca que la gestión anterior no había podido terminar, y la ciudad atravesada por zanjas abiertas donde se había caído gente y autos. ¿Qué cosa? Siempre sopa. A cada lugar y cargo que llegamos siempre estaba todo destruido para colmo. El sindicato de los municipales estaba manejado por opositores y a los pocos días de asumir decretaron una huelga por tiempo indeterminado. Exigían un aumento de salarios impagable. Néstor les explicaba que no había plata en el municipio y los municipales contestaban, ah, claro, él dice eso porque es funcionario y gana mucha plata. Le reprochaban el sueldo del intendente, que obviamente era más alto que el de los empleados. ¿Qué hizo Néstor entonces además de enojarse? Renunció al sueldo. Sí, tal como lee.